Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Gloria a Dios. Muy buenas tardes tenga cada uno de ustedes, amado pueblo del Señor. Nuevamente estamos desde Iglesia Fortaleza de Sion en un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios, tocando esos temas tan interesantes y tan edificantes que nos van a llevar a tener una vida más agradable delante de los ojos del Señor. Los saludo desde acá, desde Guatemala, la tierra de la eterna primavera, una tierra preciosa y bendecida donde el Señor pues le plujo que nosotros naciéramos, ¿verdad? Entonces, bienvenido cada uno de ustedes. En esta tarde pues vamos a continuar con un tema que hemos venido tratando desde 2 jueves anteriores y sabemos que Dios es bueno y que Él pues va a usar a los siervos que en esta tarde están conmigo. Quiero presentarles al licenciado en Psicología Clínica, Pedro Nojo. Así es. ¿Verdad? Él va a estar con nosotros y estoy contenta, le decía a él, porque viene de una institución pues que yo conocí cuando se fundó, de Casa Bernabé, ¿verdad? Así es, exactamente. Y pues te voy a dar un tiempecito para que saludes a nuestra audiencia y que diga lo que tú quieras presentarte. Muy bien, gracias, Pastora Lisette, ¿verdad? La verdad es que para mí es un privilegio el poder estar en este lugar y compartir mesa con la pastora, también con mi colega, ¿verdad? Que en su momento la presentarán, y será un privilegio el poder disertar estos temas tan importantes que para nosotros son muy especiales también, no solo importantes sino especiales, ya que promueven mucho, ¿verdad?, la salud, no solo emocional sino también la espiritual. Pastora. Gloria a Dios. Y también tengo aquí a la par mía también a la licenciada en Psicología Clínica, Mónica Godínez. Ella pues nos visita de el hogar Vida para Niños, ¿verdad? Creo que es una ONG, ¿verdad? Sí. Entonces, pues tienes también la oportunidad de enviar un saludo a nuestra audiencia. Me da mucho gusto poderles acompañar el día de hoy, poder estar acá y poder platicar de estos temas que son tan importantes, que ahora afectan a nuestra sociedad de una manera más latente, y pues el poder tener estos conversatorios que nos pueden nutrir a todos y también podemos dejar información importante también a toda la población. Y gracias por la sintonía también, y que el tiempo pueda ser edificante para todos. Gloria a Dios. Pues bienvenidos y gracias por haber aceptado mi invitación. Y vamos a continuar con el tema de lo que es el narcisismo. Pero ustedes recuerdan que también sabemos que lo que es la humildad es el poder más grande que tiene el cristiano. El Señor dice que Él mira de cerca al humilde, más mira de lejos al altivo. Pero yo quiero que el día de hoy iniciemos con un versículo bien importante y que nos deja mucho que pensar, que está en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice así: que el mismo Dios, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno,
para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego en el 24 cierra con: el que los llama es fiel y cumplirá todo esto, dice. Y siempre hemos hablado de la importancia de que entendamos que, al igual que el Señor es trino, nosotros también somos trinos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Y de qué manera es importante que entendamos que tenemos que ser tratados en nuestro espíritu y también en lo que es el alma, que es donde radican las emociones. Y luego definitivamente sabemos que eso se va a reflejar en lo que es nuestra parte de corporal. Porque el cuerpo, decía un gran siervo del Señor, que el cuerpo grita lo que el alma siente. Exacto. Perdón, entonces muchas enfermedades, no me dejarán ustedes mentir, que hay muchas enfermedades psicosomáticas, porque cuando nosotros no estamos bien internamente, definitivamente vamos a estar más expuestos, o mejor dicho, abrimos puertas a que las enfermedades pues se apropien de nosotros también, ¿verdad? Entonces el tema es el narcisismo. Hermano Pedro, ¿qué es el narcisismo? Sí, creo que al responder esta pregunta, ¿verdad? Tenemos que también basarnos un poquito en que en algún punto de todas las áreas, debe de haber un equilibrio. Amén. ¿Verdad? Cuando no existe un equilibrio y nos vamos a los extremos, es cuando surgen las dificultades y los problemas, ¿verdad? Más adelante vamos a conocer un poquito acerca también de los tipos de narcisismo, pero respondiendo a su pregunta, pastora, y quizás alguien de la audiencia también se preguntará eso, ¿verdad? ¿Qué es el narcisismo? Y el narcisismo no es más que un constructo psicológico caracterizado, ¿verdad?, por un sentido exagerado, ahí quiero resaltar, un sentido exagerado de autoimportancia, una necesidad de admiración y una falta de empatía hacia los demás. Así lo podríamos caracterizar, ¿verdad?, el narcisismo. 3 cosas: autoimportancia, una necesidad y una falta de empatía. Es decir, es poco colaborador, no se siente capaz de colaborar hacia los demás. Licenciada, ¿y por qué razón se va desarrollando en una persona el narcisismo? Pues creo que esto, si podríamos remontarlo que viene desde muchos años, ¿verdad? Y el nombre también surge desde una creencia o una mitología griega de un hombre que vio su reflejo en el agua y se enamoró de su propio reflejo, inclusive hasta el hundirse y ahogarse por seguir su propio reflejo. Entonces, esta es algo que puede irse desarrollando en una persona por una combinación de varios factores que pueden ir afectando su vida, ¿verdad? Desde factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, desde también tomando en cuenta nuestra infancia, el tipo de crianza que tuvimos, y pues también un factor bien importante en nuestro desarrollo, sobre todo una etapa que marca mucho nuestro desarrollo, pues que es la adolescencia, ¿verdad? De ahí marcan muchos factores que pueden afectar e irse desarrollando en una persona. Inclusive en algunas investigaciones que yo leía, pues decía que todos tenemos cierto fragmento de narcisismo cuando nacemos, ¿verdad? Porque el bebé tiene la idea de que todos deben de atenderle, porque es lo que pasa, ¿verdad? Cuando nacemos, es un bebé, es alguien nuevo que llega a casa y todos queremos atenderlo, todos queremos cuidarlo, es parte del proceso, ¿verdad? Del proceso que venimos desarrollándonos desde que somos pequeños, pero en cierta etapa de nuestra vida vamos entendiendo que el mundo no gira alrededor de mí porque yo voy creciendo y dejo de ser un bebé, ¿verdad? Y ya no dependo tanto de los otros. Entonces, este punto es el importante que va a indicar cómo se va a desarrollar de aquí en adelante una persona que puede crear este tipo de rasgos narcisistas. Aleluya. Sí, ahora... yo oía, no sé qué me podrán decir ustedes, yo en una ocasión oí que el narcisismo lo forma la madre.
¿No saben? Mire, como bien lo decía acá mi colega, ¿verdad? El primer ser o el primer contacto prácticamente de una persona y que más cercana a un bebé siempre va a ser la mamá. La mamá. ¿Verdad? Es más, en algún momento dado, cuando estamos atravesando algún tipo de dificultades, lo primero que decimos es mamá, mamá, ¿verdad? Y poco mencionamos al papá, ¿verdad? No, hay teorías prácticamente que pueden estar relacionadas a lo que usted mencionaba, pastora, que sí, efectivamente, la atención. Es más, hay algunas teorías psicoanalíticas que hablan un poquito acerca del objeto perdido. Y el objeto perdido se determina como cuando el niño se desteta antes de tiempo. Dice la teoría de que en algún punto, ¿verdad? El pecho es el primer objeto afectivo que el niño tiene. Entonces, si el niño pierde a temprana edad, imagínense, pastora y acá Mónica, cuando el niño se desteta antes de tiempo, ¿verdad? Porque hay una etapa, ¿verdad? El niño empieza a buscar atención, ¿verdad? ¿Y quién le da la mayor atención? La madre. Y cuando eso no está, ¿quién suple la necesidad, por ejemplo? ¿Verdad? Por eso dice que también tiene que ver mucho con el desarrollo emocional del niño, el que se le dé lactancia, ¿verdad? Que es tan importante y a veces pues no sabemos nosotros eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, podríamos hablar que el estilo de crianza inconsciente o excesivamente permisivo, ¿qué quiere decir esto? Yo creo que ahí quisiera agregar esa parte, ¿verdad? De que el tipo de crianza muchas veces, por ejemplo, hay papás que van a ser muy perfeccionistas, por ejemplo, y eso es venir a crear esa expectativa de exigencia a uno mismo, a ser como ese perfecto, ¿verdad? Y ahí es donde también vemos también la inconsistencia, también puede ser de entre un padre que va a ser demasiado exigente porque tiene que ser perfeccionista en todo lo que hace, o un padre totalmente permisivo que va a permitir que hagas lo que quieras y aquí se complace en todo lo que quiera el niño, ¿verdad? Entonces ahí vamos creando rasgos de personalidad que más adelante se van estructurando, ¿verdad? O bien ir al extremo de que hay mucho afecto, porque también leí algunas investigaciones que decían de que cuando el papá empieza a enseñarle al niño, tú eres excelente, tú todo lo haces perfecto, tú todo lo haces bien, entonces eso es como engrandecerlo más de lo que debería, ¿verdad? Y no es que esté mal validar y dar amor y dar afecto y decirle a los niños que pueden lograr todo lo que quieran, ¿verdad? Es un balance entre el que va a haber validación emocional desde un punto en el que te amo, pero también cometemos errores porque somos humanos y el Señor, el único perfecto en este mundo ha sido Jesús, ¿verdad? Y es nuestro modelo a seguir. Exactamente, así es. Si me permiten, quiero agregar parte de lo que decía también acá Mónica, ¿verdad? Respecto a que en realidad nosotros traemos ciertos rasgos de narcisista, todos, pero en la manera en que lo vamos a ir alimentando, se van a los extremos. Por eso yo les hablaba que todo extremo es malo. Es hasta cierto punto perjudicial para nosotros los seres humanos en algún momento. Entonces, si no hay ese equilibrio, podemos llegar a carecer, ¿verdad? O de afecto o de mucho afecto. Ahí se forman ya lo que más adelante podríamos hablar, los dos tipos de narcisismos, ¿verdad? O sea que de alguna manera, pues sí, definitivamente son los padres los que van a ir formando ese tipo de, ¿cómo le podríamos llamar? Al narcisismo, ¿de personalidad? No. De patrones sí, que van a ir formando. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho, nosotros acostumbramos a decirle a las niñas, la princesa, es que tú eres una princesa del Señor, y es cierto, Sí. Claro. porque bíblicamente es cierto, Exacto, sí. pero ¿cómo decírselo de una manera correcta? Porque se puede tomar, como soy princesa, me lo merezco todo, y todo el mundo me tiene que rendir pleitesía, porque yo soy la princesa, pero no les explicamos que las princesas tienen responsabilidades también. Correcto. ¿Verdad? Y tendemos a como humanos a no dar el mensaje completo
¿verdad? Entonces yo a veces digo, les decimos mi príncipe, el príncipe, y se lo creen, pero solo una parte, ¿verdad? Porque todo tiene una responsabilidad. Todas las princesas, cuando yo platico, les digo, vamos a la historia de la monarquía, más que todo en Europa, ¿eh? Tienen sus protocolos, tienen sus responsabilidades y son bien fuertes. Entonces, como que si no sabemos pasar el mensaje correcto, yo creo que aquí puede darse esto, ¿verdad? El que piensen ellos de que son superiores a todos, pero como tú dices, también explicarles que también como seres humanos fallamos, Sí. ¿verdad? Sí, creo que en algún punto también podemos ver que cuando no se le enseña, como usted bien lo decía, a las responsabilidades y tampoco se fortalecen otras partes afectivas como la empatía, el ayudar a los demás, eso también viene a provocar a que se bloqueen esas áreas y se enfoquen única y exclusivamente a que solo soy especial, ¿verdad? O sea, soy especial y como bien lo decía, me tienen que rendir pleitesía. Entonces, los enfoques creo que tienen que ir también a lo que es la empatía, al apoyo de los demás también, a esos rasgos que van a contribuir a ese equilibrio. Si no, vamos a trabajar y estamos creando a un posible narcisista, ¿verdad? En ese. Lo que veo en estos tiempos es que, y usted lo decía, hermano, podemos nosotros crear, ¿cómo les quisiera decir yo? Crear a un patrón narcisista. Un patrón, es que a mí me cuesta usar muchos los términos psicológicos, ¿verdad? Claro. Pero hay que tener cuidado, porque se puede ayudar a desarrollar una imagen inflada. ¿Qué quiere decir la imagen inflada? Bueno. Que ¿Sí? Sí. Y también creo que debemos de tener mucho cuidado en esta parte, hablando un poquito de rasgos de personalidad y temperamento también, porque el Señor a todos nos ha creado diferentes, ¿verdad? Amén, Y todos, amén. gracias a Dios por eso, pero también debemos de tener mucho cuidado con esta parte, porque tal vez hay personas que van a ser un poco más sensibles a nivel de temperamento y de personalidad para caer en este rasgo, porque yo puedo enseñarle a mi hija que si es una princesa, como la identidad que da Cristo, pero también le voy a enseñar que como esa identidad que dio Cristo y que Cristo era también hijo de un rey, cuando vino Jesús a la tierra, pues también dentro de la Biblia dice que él vino a servir, ¿verdad? Y que venimos a servir a la tierra. Entonces, cuando creamos este balance, aunque tal vez hayan características que hacen al niño que tenga más vulnerabilidad a caer en este extremo de volverse narcisista, pero cuando yo doy una identidad en Cristo, las cosas pueden ir tomando su curso, ¿verdad? Pero cuando no pasa esto, hay muchas influencias también, ¿verdad? A nuestro alrededor. Sí, ahora yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué tanto influye en este tiempo el que los niños se encuentren más tiempo solos? Porque pues yo recuerdo que anteriormente, inclusive como que el tiempo se le hacía más largo a uno, pero ahora que hablábamos también de lo del tráfico y todo eso, en que el niño está mucho tiempo solo, ¿eso puede influir en este rasgo, en este patrón de narcisismo? Sí, puede influir. Aquí quiero tal vez detenerme un poquito, ¿verdad? Y que ustedes podamos conocer un poquito respecto a que el narcisismo como rasgo, como bien lo decía Mónica, ¿verdad? Afirmando un poquito esta parte, es algo que ya traemos todos. O sea, porque nos tenemos que también sentir capaces, ¿verdad? Es que es el equilibrio, porque tampoco nos vamos a ir al otro extremo. De sentir, por eso la Biblia dice que nadie se crea superior, pero que también nadie se crea inferior. Exacto. El encontrar ese equilibrio, eso es lo ideal, porque el Señor lo dice claro.
Él nos describe como somos y yo me creo lo que Él dice. Claro. Porque para el Señor yo soy cosa de gran estima. Sí. Pero no me voy a ir al extremo, que como soy cosa de gran estima para Dios, que todos me aguanten y que todos hagan lo que yo digo. ¿Me entiendes? Exacto. Como que en esta tarde estamos hablándole más que todo a los padres, porque todo depende de nosotros como padres, ¿verdad? Claro, entonces, perdón, pastora, ¿verdad? Quiero resaltar esto que acabo de decirles también, lo que usted estaba diciendo, respecto a que los extremos son o un narcisismo de grandiosidad o un narcisismo vulnerable, cualquiera de los dos. Ahora, explico un poquito esto a los que nos están viendo, ¿verdad? Que el narcisismo por grandiosidad se caracteriza por arrogancia y dominancia, mientras que el narcisismo por vulnerabilidad se caracteriza por la hipersensibilidad y la defensividad. Entonces, en la práctica, una persona, ¿verdad?, criada con muchos elogios, demasiado elogios y no equilibrados, podemos crear un narcisismo de grandiosidad, mientras que una persona, un niño que crece con negligencia, padres ausentes, que no le dan la atención afectiva, se va creando necesidades de atención y necesidades también muy, muy importantes como es el autoestima. Entonces, la vulnerabilidad, digamos, un narcisista vulnerable se caracteriza por una baja autoestima, por una alta sensibilidad a la crítica y una necesidad constante de validación. Son aquellos tipos de personas que se hacen la víctima, como si así lo quisiéramos ver, ¿verdad? Y que entonces, utilizando ese mecanismo, voy a recibir atención. Voy a recibir lo que yo no, las carencias que tengo, porque en mi infancia me rechazaron, mis padres nunca estuvieron, mis padres me humillaron, ¿verdad? Todo lo contrario al de grandiosidad, que ya es otro patrón, como usted bien lo decía, ¿verdad? Que ninguno tenga más alta estima que él debería tener y tampoco, ¿verdad? Entonces ahí vemos estos dos tipos de narcisismos. El de grandiosidad, por ejemplo, se forma desde que los padres o incluso genéticamente, ¿verdad? Puede influir, la genética puede influir. Ajá. Entonces, el narcisismo de grandiosidad, como lo estamos viendo, es un sentido inflado de la propia importancia, una necesidad excesiva, como hablábamos, de admiración. Entonces, entre el narcisismo de vulnerabilidad y el de grandiosidad podríamos decir es el que busca la admiración y el de vulnerabilidad es el que busca la validación. En cualquiera de los dos extremos se manejan patrones, ¿verdad?, complicados y complejos que van creando necesidades y van creando también mecanismos de compensación. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, a alguien que fue, por ejemplo, en su niñez abandonado, por ejemplo, se siente rechazado, se siente abandonado. ¿Qué hace él? Puede compensar eso, ¿verdad? Con ciertas tendencias actuales, ¿verdad? Como por ejemplo ser un influencer. No digo que los influencers son malos, ¿no? ¿Verdad? Pero puede caer, ¿verdad?, en la excesiva, ¿verdad?, búsqueda de atención a través de la tecnología, ¿verdad? A través también incluso del bullying. Como me hicieron, yo hago, ¿verdad? Entonces, todos los patrones conductuales de alguien que en algún punto fue rechazado o abandonado, ¿verdad? O que manifiesta cierto sentido de abandono, pues va a querer compensar eso, ¿verdad? Todo lo contrario al de grandiosidad, pues que ya sabemos que él siempre cae en una fantasía de éxito. Siempre va a decir, yo soy el mejor, el yo, ¿verdad? No hay tanto que compensar acá, más en el de vulnerabilidad sí, compensa un poquito más, porque él quiere sentirse validado. Validado. Pero a la larga se busca lo mismo, llamar la atención. Exactamente, solo que por un lado es soy lo peor, mírenme, necesito, el necesitado, ¿verdad? Así como el rechazado, mientras que el otro pues sí aclara, se ve que es una persona muy inflada, pues, con sentidos de éxito muy elevados.
Y creo que también este es pues es un tema muy amplio, ¿verdad? Amén. Que queremos abarcar en una hora, pero también creo que nos hemos vuelto muy vulnerables por el tipo de sociedad que tenemos ahora, ¿verdad? Porque somos muy influenciados por las redes sociales. Entonces, todo esto creo que fue creciendo también desde que las redes sociales nos han vuelto un instrumento en el que cuando yo subo una foto, y cuanto más likes tengo, o más me encanta, o más reacciones, es la manera en la que voy a tener una autoimagen de mí misma, ¿verdad? Y cada vez, por ejemplo, ahora el manual diagnóstico de enfermedades mentales cada vez tiene que ir creciendo más porque de repente ahora pues hay un trastorno en el cual las personas quieren parecerse a los filtros que hay en las redes sociales, ¿verdad? Entonces, esto es un tema realmente muy amplio que también va influenciado por la cultura nueva que tenemos, porque también parte de esos rasgos y características que mencionaba Pedro, también es parte de la cultura, ¿verdad? Hay culturas en las que, Sí, en lo que leíamos, ¿verdad? En la cultura india creo que es, donde se ve menos porque ellos tienen una sociedad que no se dejan tanto influenciar por las redes sociales y tienen costumbres y hábitos diferentes a los de otros países. Entonces eso pues acrecienta, ¿verdad? Esta parte en la que ahora somos más vulnerables a padecer un narcisismo por la influencia social, cultural, la influencia como decía, ¿verdad? De los youtuberos o de los que son influencers, valga la redundancia en la palabra, que también pueden influirnos si yo quiero ser como esa persona, ¿verdad? sí, o sea que eso también viene relacionado con lo que es la falta de identidad, Claro. ¿verdad? Porque si no se tiene un pueblo, no tiene una identidad, Uh-huh. nosotros sí la tenemos, somos hijos del Señor, Sí. Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Pero si no se tiene esa identidad, Uh-huh. pues vamos a copiar y vamos a querer ser como lo que se mira bonito, ¿verdad? A lo Y es que, así. a lo que hablábamos hace un rato acerca de la compensación, ¿verdad? El niño y cada uno de los que estamos presentes acá y ahí en donde nos puedan ver, pues todos necesitamos un sentido de pertenencia. Sí, Ese sentido de pertenencia nos da esa identidad como persona también que somos. Pero imagínense en un niño que es bulleado, que un niño que no es atendido en casa, ¿qué sentido de pertenencia podría tener? ¿Verdad? E incluso el hecho de que elogiamos exageradamente, no digo que es malo elogiar, si elogiamos exactamente, si elogiamos exageradamente también, el niño no va a tener un sentido de pertenencia. A veces nosotros creemos que porque lo elogio demasiado, él va a tener un sentido de pertenencia. Y no. No es así. Entonces es en esa búsqueda del sentido de pertenencia, existen muchos que compensan eso con lo que acaba de decir Mónica. Y es más, puedo resaltar un poquito de que hay algunas empresas, ¿verdad? Que me abstengo a mencionar acá, ¿verdad? Que están no están de acuerdo, sino que reconocen, ¿verdad? Que sus espacios que ellos promueven en las redes sociales es para una autopromoción y una búsqueda de validación a través de los likes. Imagínense, esas mismas empresas de redes sociales y otras plataformas reconocen que han sido creadas para eso. Y este estudio que yo tengo por acá dice de verdad de que ellos ven eso y que estas plataformas incluso refuerzan el comportamiento egocéntrico. Imagínense, o sea, ellos mismos lo reconocen, ¿verdad? Sabemos que no podemos parar esto, pero sí podemos nosotros minimizarlo a través de una crianza más positiva y más equilibrada. ¿Y cómo podríamos nosotros conseguir ese tipo de crianza o cómo podemos nosotros encontrar información para estar mejor preparados? ¿Verdad? Porque siempre se ha dicho, y yo creo que sí, y no me explico por qué, pero se ha dicho es que no hay un manual para padres. Pero para mí que sí, que la Biblia nos habla. La Biblia nos habla de todo, ¿verdad? Pero por eso les decía, esto como que primero va dirigido a los padres, porque nosotros tenemos la oportunidad. Por ejemplo, yo pues ya soy mayor que usted, ¿verdad? Uh-huh. Pero nosotros tenemos la oportunidad de hacer ese cambio. Claro.
pero necesitamos reconocer que estamos fallando en algo y necesitamos reconocerlo y luego venir y a través de la palabra del Señor, a través de esa relación que debemos de tener con el Señor y con su palabra, ir aprendiendo, ¿verdad? Yo soy de las personas que creo que todo lo bueno lo hizo Dios. Dios hizo todo lo bueno y en esto también va involucrado que hay personas que se han dedicado a hacer estudios relacionados de cómo mejorar ciertas conductas, cómo generar cambios, ¿verdad? Y que tal vez yo no lo sé, pero hay información, ¿verdad? Mire, yo creo que más allá de la información, ¿verdad? Podemos nosotros crear también un hábito de lectura, porque dentro de esos hábitos existen muchos libros, ¿verdad? Que nos llevan a nosotros a cambiar de hábito. Quiero contarles en este espacio que con mi familia estamos leyendo un libro que se llama La Bendición, de John Tredent. Creo que es, ¿verdad? No tengo tan claro el apellido, pero es John Tredent. Y él habla bastante de la sanidad del alma hacia un hijo. De que cuando los padres en algún punto no bendijeron al hijo, tienen la oportunidad de hacerlo. Yo recomendaría ese libro a la audiencia, ¿verdad? Ese libro que se llama La Bendición, porque no solamente ha cambiado mi manera de percibir y de cómo bendecir, sino también de cómo romper los patrones de maldición, si lo queremos ver así. No, según la Biblia son patrones, ¿verdad? Que vienen maldiciones generacionales. Patrones de conducta. Para la psicología se habla de patrones de conducta, pero son maldiciones generacionales. Que si hoy, que el Señor a mí o a nosotros nos está mostrando esto, poner nuestras barbas en remojo, como dice el pastor, ¿verdad? Y decir, bueno, Dios me está dando a mí la información, Dios a través de su palabra, Él en la palabra nos habla sobre que los pensamientos de Él son de bien para nosotros. Por supuesto. Nos habla de la importancia del perdón. Y cuando tú decías, hermano Pedro, eso yo decía, pues eso está en la Biblia. La sanidad interior es básica. Ahora, cuando yo inicié este programa, hablé de Primera de Tesalonicenses y la restauración tiene que venir de las tres, del Espíritu. Ya estamos en el Señor. Ya el Señor ya nos tomó. Dice que metió su mano y en el lodo del nodo cenagoso y de ahí nos sacó. Ya esa restauración del Espíritu ahí está. Pero ¿la acepto? ¿O simplemente la tomo como una información que pasó por aquí, que se fue? Como leer cualquier cosa. Entonces, las emociones. Y el problema de nosotros como cristianos es el alma. El alma. ¿Por qué? Porque ahí radica todo lo que son emociones, el intelecto, todos esos sentimientos que de alguna manera, si son sentimientos positivos, nos van a traer bendición. Si son pensamientos negativos, sabemos que nos van a traer maldición. Por eso es que el Señor en su palabra nos habla y nos dice, he aquí, hoy pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Escojan. ¿A quién le dijo que escogiera? Él pudo escoger por nosotros, pero no, Él nos dio un libre albedrío y lo respeta. Dice, escojan ustedes en qué quieren andar. Ahora, la sanidad del alma, la sanidad de las emociones, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que realmente nosotros buscar. Hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho de David. Yo creo que se lo mencionaba acá a la hermana, que dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y un espíritu recto. Pero para tener un espíritu recto delante de Dios hay hasta algo antes.
el limpio corazón, sanidad interior. ¿Qué hay en mi corazón? Eso de muy bueno lo que dijiste, hermano Pedro, en cuanto a tengo deudas pendientes con mis hijos, tengo que pedir perdón porque he ofendido, porque he omitido muchas veces darle la atención y cubrir las necesidades que tienen. Sí se pide el perdón, pero tenemos que enseñarle. Es que yo siempre he dicho, el evangelio es bello, el evangelio es tan precioso, y cuando ya nosotros llegamos a ese entendimiento, podría decir, es fácil, porque Dios no nos pide cosas sobrenaturales. Nos pide que andemos sobrenaturalmente, pero no nos pide que nosotros hagamos cosas que Él no sepa que nosotros podemos hacer. Entonces, ahorita estamos hablando del narcisismo, ¿verdad? Pero para poder pedir perdón, primeramente tengo que ser humilde. Sí. Pueden ser mis hijos, puede ser mi esposa, puede ser mi esposo, pero si yo no tengo humildad, no voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el orgullo es realmente el enemigo más fuerte que tenemos nosotros como seres humanos, nuestro propio orgullo. No sé qué piensas tú. Y esa es una parte difícil de trabajar, porque hay investigaciones, y se lo comentaba, que dicen que el narcisista, por lo regular, no hay una estadística exacta de cuántas personas pueden padecer narcisismo o rasgos o algún trastorno narcisista de la personalidad, porque realmente pues las personas que tienen estos rasgos de personalidad creen que ellos están bien, ¿verdad? Y todos los demás son los que no están bien. Entonces es realmente un porcentaje muy mínimo, del 1% tal vez. No hay una estadística exacta como que fuera otro diagnóstico, ¿verdad? Por ejemplo, el autismo, el síndrome de Down, que son evidentes, ¿verdad? Y que creemos nosotros, bueno, sí, necesita un tratamiento, un seguimiento. En el caso del narcisista, no, porque el narcisista cree que yo estoy bien, todos los que están actuando mal son los demás, yo actúo bien, los demás no, yo hago las cosas bien, los demás no, por eso no pueden hacerlo como yo lo quiero, ¿verdad? Entonces, es importante esta parte de poder evaluarnos nosotros mismos. Y así como tal vez la tecnología ha venido a afectarnos en algunas cosas porque nos calificamos según los likes que tengamos en las redes sociales, también puede ser un medio en el que podemos nosotros transformarnos, ¿verdad? Buscar formas de podernos ayudar, porque ahora es tan fácil encontrar páginas de muchos psicólogos, de muchas personas que suben contenido que sí edifica, ¿verdad? Contenido que sí nos puede ayudar a poder, o programas como este, inclusive en el que estamos platicando de estos temas, y podemos investigar, podemos saber y podemos conocer también, ¿verdad? Y por ejemplo, si algunas cosas que hemos dicho suena como familiar para nosotros, de yo quizás estoy actuando así, inclusive nosotros cuando lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Puede pasarnos de, sí, yo tengo algunas características o algunos rasgos que pueden, que me hacen vulnerable a volverme una persona narcisista. Entonces es el momento en el que yo debo de actuar. ¿Cómo? Trabajando a través de buscar talleres, de buscar recursos, de buscar lecturas, como el ejemplo que nos daba Pedro, el poder crecer de una manera en la que pueda ser de bendición para mi persona, para las personas que están a mi alrededor, porque esto es un desencadenante, ¿verdad? Entonces, en cuanto yo pueda identificar primero de que tengo algunas características, algunos rasgos, unas conductas que me hacen o que me vuelven vulnerable a volverme una persona narcisista con un trastorno que realmente ya requiera una atención mucho más grave, entonces yo debo de empezar a buscar ayuda, ¿verdad? Y ser consciente de esta parte, porque muchas veces nuestras formas de actuar no son conscientes. Cuando nosotros tenemos la información a la mano,
eso se vuelve consciente. Entonces sí, yo puedo reaccionar, quizás yo tengo rasgos de grandiosidad o yo realmente, si soy una persona, si soy una persona humilde, realmente porque mi corazón así lo siente, o quiero ser humilde porque quiero aparentar frente a los demás que tengo esa humildad, porque esa es una línea muy delgada también, ¿verdad? Entre el querer aparentar, yo soy una persona humilde, porque yo siempre ayudo, porque yo estoy aquí presente. Esa es una característica muy, muy marcada de un narcisista a veces, que es como, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Bueno, yo vine al programa hoy, venimos temprano, venimos en el tráfico y salimos temprano del trabajo para llegar, y la pastora casualmente está enferma, ¿verdad? Pero yo no veo esa vulnerabilidad, sino que digo, pero yo vine al programa y cómo no lo vamos a grabar, ¿verdad? Entonces es anteponerme, y según yo soy humilde porque estoy sirviendo y acompañando aquí a la pastora, pero realmente no porque estoy poniéndome como prioridad. Entonces es ese balance que debemos de tener y ser muy cuidadosos en esa parte. Sí, yo siempre he pensado que en todo lo que hacemos tenemos que ver qué me motiva. Exacto. O sea, yo siempre digo yo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me está motivando? ¿Me está motivando realmente a ayudar? ¿O quiero que se den cuenta que a mí me gusta ayudar? Y eso sí es bien, bien importante. Yo he aprendido así. De que digo, no, es que a veces uno pues no está consciente de lo que realmente se está haciendo. Hay muchas cosas que hacemos inconscientes y que con el tiempo nos damos cuenta pues que nos equivocamos, ¿verdad? ¿Algo más que tenga que decir? Miren, sí, yo creo que algo que debemos de resaltar, ¿verdad? Es que estos factores que estamos viendo respecto a cómo se crea un patrón narcisista, ¿verdad? Tiene que ver incluso desde lo genético, ¿verdad? Tengo aquí una estadística que dice que entre el 50 y 60% de las personas narcisistas es porque tienen genes o que influyen los genes en el narcisismo, ¿verdad? Pero llama la atención de que nosotros podemos traer esos genes, sin embargo, el entorno en donde nosotros nos desarrollamos lo puede activar o lo puede mitigar. Entonces es tan importante que nosotros no nos vamos a ir tal vez a hacer un examen genético, pues, ¿verdad? Para ver si tengo o no tengo rasgos narcisistas, No, porque ¿verdad? no va a salir, sí, pues, pero... Exacto, pero sí podemos que con el tiempo, si detectamos, como decía Mónica, esos rasgos en nuestros hijos o nosotros creemos como padres, estamos dando desmedidamente un elogio o no lo estamos dando, detectar eso también, porque tal vez yo como padre para que él no se sienta triste, no se sienta vulnerado, entonces le doy el elogio todos los días, sí es importante, pero cuando nosotros no tenemos ese equilibrio de decir, bueno, mijo, tú prácticamente eres importante, sin embargo, ¿verdad? También Dios nos ha caracterizado con habilidades de servicio, ayudar al prójimo, o sea, ese es el equilibrio, ¿verdad? Entonces, por eso habla mucho este estudio, ¿verdad? Que tengo acá, que podemos traer genes, ¿verdad? Y que tienen que ver con unos neurotransmisores, ¿verdad? En este caso la dopamina, ¿verdad? Aquí lo establece, ¿verdad? Genéticamente podemos tener... digamos, estamos predispuestos, pero si mi ambiente es un ambiente estable, si mi entorno es un ambiente estable, donde se dan los afectos, se dan los elogios adecuados, pues lógicamente voy a mitigar una personalidad inflada, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo más importante también es que nosotros como padres debemos de saber cómo fui criado yo, ¿verdad? Cómo fui criado yo como padre, que algunos dicen, no, así fui criado y así voy a la tumba, ¿verdad? Sí, así nací, así morí. Y así, exacto. Entonces no hacemos también algo como porque los primeros somos nosotros. Cuando yo doy terapia de familia, lo primero es que
lo que hago es ver el entorno familiar. Cuando un padre, por ejemplo, llega a la clínica donde atiendo y me dice, mire, fíjese que mi hijo es tan rebelde, mi hijo, mire, no quiere hacer caso, mi hijo no sigue instrucciones, mi hijo solo en el teléfono está, y en fin, viene un ahogamiento, ¿verdad? De tanto del hijo, y cuando me doy cuenta es el entorno familiar, ¿verdad? Hay un libro de terapia de familia que dice de que este tipo de hijos con estos patrones de conducta solo son el síntoma de una dinámica familiar disfuncional. Entonces, tan importante es que nosotros debemos también ver nuestro entorno como padres, como pareja. Como pareja primero. Exactamente. Yo creo que es una de las cosas más importantes, pero como que a veces la pareja no tiene conciencia, ¿verdad? Sí. No tiene conciencia de que son seres humanos, los hijos, y que están ahí como camaritas, así como las cámaras que están aquí ahorita, tomándole toda la película a uno. Y después queremos que sean buenos hijos, que sean hijos obedientes, cuando nosotros con nuestra forma de comportarnos estamos dando un mensaje totalmente diferente. Correcto. Entonces, yo creo que sí es necesario que entendamos que como padres tenemos que unificarnos. Correcto. Hacia dónde vamos, Sí. qué metas tenemos. Pero por lo regular traemos esos patrones de que un padre alcohólico le dice al hijo, nunca vas a tomar. Y tal vez con el vaso, ¿va? Entonces como que tiene que ser congruente lo que yo digo con lo que yo hago. Correcto. ¿Sí? Correcto. Sí, hablando un poquito de esto, ¿verdad? Tal vez quiero compartir parte de lo que la pastora decía, ¿verdad, Mónica? Yo tuve un papá alcohólico, una familia disfuncional completamente. Pero entre los planes de Dios, si lo queremos ver desde ese punto de vista, amén, aleluya, ¿verdad? así es. Dios tiene siempre un propósito. Y un plan para cada Y uno. un plan para cada uno. Yo puedo decirle que quizás mi temperamento actual es porque lo fui desarrollando y porque yo decidí trabajar en él. Cambiar las cosas. Porque honestamente, como usted lo decía, pastora, ¿verdad? Estaba cayendo en este tipo de narcisismo. Yo me hago vulnerable aquí porque como terapeuta, yo también he ido a terapia, ¿verdad? Entonces, sí me hago vulnerable acá en algún momento dado, porque en esas heridas de tener un padre alcohólico, donde la negligencia era bastante amplia, no podía yo mitigar esa vulnerabilidad, sino hasta mis 18, 19 años que conocí a Jesucristo. Amén. Entonces, esa parte también es tan importante porque el adolescente hoy en día no tiene la suficiente resiliencia, le llamamos nosotros, ¿verdad? Para poder afrontar las dinámicas familiares disfuncionales. Tal vez en aquel tiempo, ¿verdad? En mis años de 0 a 18 años, no existía tanta influencia en los medios de comunicación porque los dispositivos eran tan análogos, no había tanta tecnología, ¿verdad? Y quizás eso me ayudó mucho a mitigar ese narcisismo de vulnerabilidad que lo pudimos ver acá. Y eso también comienza a influir en nuestra sociedad. Y saben, algo muy importante es que si nosotros como padres no cortamos eso, los hijos lo van a repetir. Y hoy, si ustedes se dan cuenta, hoy en día las relaciones interpersonales no son tan saludables. No. Las parejas actuales, ¿verdad? Solo velan por un egocentrismo tremendo. Yo, tú miras qué haces. Cuando en realidad el amor se construye en base a dos personas que con debilidades y todos van a ir desarrollándose, ¿verdad? Como personas juntos. Hoy en día no. Y la bendición que tenemos ahorita es que en la Biblia vamos a encontrar nosotros de qué forma el Espíritu Santo, que es el que está actuando ahorita sobre este tiempo,
nos va llevando hacia toda verdad. Sí. Y ahí es donde yo me emociono, porque ahí es donde se conjuga todo. Espíritu, mis emociones y mi cuerpo. Porque cuando vamos a la Biblia, dice, nos habla el Señor del nuevo nacimiento. Imagínate. Cuando le dijo a Nicodemo, es que es necesario nacer de nuevo, y le dice el otro, bueno, ¿y cómo voy a hacer yo para volver a regresar al vientre de mi madre? Sin embargo, como es algo espiritual y algo sobrenatural, se da. Tú decías algo, es algo genético también. Sí. Pero la Biblia, ¿qué me lleva a mí? Cuando yo tomo la Santa Cena. Yo, en determinado momento, el Señor me reveló a mí de que era a través de la sangre de Cristo que iba a venir el lavamiento de mi vida, de mi alma, y de su palabra también, ¿verdad? Pero cuando yo entendí eso, y hace muchísimos años, yo empecé a tomar en serio la Santa Cena. Porque mi genética traía un montón de cosas. Todavía tiene otro montón que tienen que ser quitadas. Trabajadas también. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo, cuando yo la tomo, va a limpiar mi genética. Si yo lo quiero. Si yo le permito al Señor hacerlo. ¿Ya? Entonces, cuando viene un nuevo nacimiento, ok. Puedo traer la genética que venga, puedo traer las maldiciones ancestrales, puedo traer las líneas de iniquidad y de maldad que viene con nuestra naturaleza humana. Pero es que hay una esperanza. Y por eso es que nosotros tenemos que irnos a la palabra de Dios. Ahí está todo. Y es que recordemos, ¿verdad? Que desde Adán y Eva traemos el pecado con nosotros, pero que gracias a Dios también el Señor nos ha dado esa bendición de poder cambiar, ¿verdad? De poder tener esa bendición de poder nosotros aprender y, como decía Pedro, ¿verdad? Ese encuentro con el Señor y poder crear nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas generaciones. Y a eso estamos llamados. El pararme hoy y decir, basta. Sí. Ya no más. Y el decir, Señor, yo estoy dispuesta, o yo estoy dispuesto a que de aquí para adelante no pase. Sea diferente. Lo que venía conmigo, aquí se queda. Sí. Porque la bendición que el Señor me ha puesto a mí a escoger entre maldición y bendición, yo escojo la bendición hoy y voy a trabajar y me voy a esforzar y te voy a buscar más. Porque dice la Biblia, porque nuestras armas no son carnales. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Imagínate, no digamos va a destruir una genética mala que traigamos, ¿verdad? No, y de hecho, perdón, ¿verdad? Por naturaleza, como decía Mónica, ¿verdad? Y afirmo esa parte, ¿verdad? Que como personas creemos que desde esos inicios de Adán y Eva, pues el que hayan desobedecido, pues cambió completamente el plan, ¿verdad? Porque el plan del Señor era que vivamos eternamente así, tal cual nos creó Adán y Eva, ¿verdad? Pero lamentablemente, pues ellos desobedecieron. Pero también algo muy importante es que, como bien usted al inicio también lo decíamos, ¿verdad? Que aquí yo les pongo el bien y el mal, ¿verdad? Nuestra genética en realidad trae una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero también nosotros cuando venimos a Cristo, hay una parte que nosotros debemos de trabajarla como seres humanos, ¿verdad? Amén. Ahora, les digo esto desde una perspectiva de mi experiencia, si lo queremos ver de esta manera. Nosotros estamos promoviendo, creo que Mónica también, ¿verdad? Nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Y es tan importante porque tiene que ver, como bien usted lo decía, pastora, ¿verdad? Y lo hemos visto en momentos anteriores, que es importante la sanidad del corazón. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Caracteriza a la salud mental, ¿verdad? No solo es la ausencia, no es la ausencia de enfermedades, dice la OMS. No es, una salud mental no es la ausencia de problemas, no es ausencia de dificultades. No.
sino que yo agrego parte de esto a que la salud mental es saber cómo afrontar los problemas y las dificultades, ¿verdad? Hablando de todo esto porque quizás en nuestro contexto familiar, en nuestra vida desde cero hasta el día de hoy, ¿verdad? Tenemos a nuestros familiares o nuestros padres, pues, tal vez nos dañaron de una u otra manera. Y nosotros pues queremos seguir repitiendo ese patrón. Pero a veces uno dice, hay personas, ¿verdad? Poniendo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Ya eclesiástico también, que dicen, hasta cuando esté bien voy a ir a la iglesia. Nunca va a estar bien. Exacto. Si Jesucristo murió por este tipo de, por nosotros, pecadores, ¿verdad? Y lo mismo podría ser aplicado también a esta parte de la salud mental. ¿Saben? Guatemala tiene una salud, digamos, muy corta, la verdad, salud en cualquier área, ¿verdad? Y nos preocupamos poco en nuestra salud física y en nuestra salud mental la dejamos por un lado. Cuando yo siempre he dicho como profesional de la salud que la salud mental tiene que ser como también la salud física. Hacernos un chequeo constantemente es relativo, ¿verdad? Es decir, voy, no porque esté loco. Porque la mayoría de personas dicen que vos me estás mandando al psicólogo o me mandaron acá con usted porque dicen que yo estoy loco, pero yo estoy bien. Y eso es un concepto adulterado de la psicología, que prácticamente han ampliado este concepto de que si vas al psicólogo es porque entonces estás loco. Y eso no es cierto, eso es un mito, solo es un constructo social, un paradigma. Yo quiero decirles que la salud mental es muy buena cuando nosotros podemos trabajarla, ¿verdad? Por eso les decía que no es ausencia de enfermedad, sino que es parte de algo que hay que trabajar constantemente. Sí, lástima, ya se nos fue el tiempo. Muy rápido. Y todavía nos falta un montón. Pero vamos a continuar la próxima semana. Y porque ya, el tiempo ya me hicieron señas de que ya. Okay. Entonces, pues vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que esto que se habló hoy, ya que los siervos del Señor que están aquí conmigo, pues dispusieron su tiempo, yo se los agradezco, para poder edificarnos a nosotros y para darnos información de aquellas cosas que también pues nosotros no sabíamos. ¿Verdad? Lo que sí yo sé es que el Señor dice, y vuelvo a repetir el versículo de Tesalonicenses 5:23, que el mismo Dios de paz, y es algo importante porque no es el Dios Sabaoth, no es el guerrero, es el Dios de paz. Y esto a mí me da el margen para pensar de buscar esa paz interior, esa sanidad interior. Porque si nosotros permitimos que el Señor a través de su Espíritu Santo venga y obre en nuestro espíritu y también obre en nuestra alma, que sabemos que son las emociones, lógicamente nuestro cuerpo va a estar con más salud, va a estar más saludable. Entonces vamos a continuar el próximo jueves, si ustedes me aceptan la invitación, sí, para seguir hablando de este tema que es tan interesante y que es necesario porque yo sé que el Señor nos quiere, no, aquí lo dice, espíritu, alma y cuerpo. Él quiere las tres áreas nuestras. Por supuesto. ¿Verdad? Las tres son importantes. Entonces vamos a orar para que así el Señor en su infinita misericordia venga y selle esta palabra de esta tarde preciosa. Amado Padre que estás en el cielo, Sí, Señor. en el nombre de Jesús venimos ante ti, mi Rey y Señor, dándote gracias primeramente por la oportunidad que nos diste de este nuevo programa, mi Rey. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que a través de esas cámaras, Señor, a través de esos alambres, Señor, de esa electricidad, de esas cámaras, Señor, llegue este mensaje, Señor, a donde tú quieres que llegue, Señor. Dice tu palabra, que tu palabra nunca regresa vacía, mi Señor.
En el nombre de Jesús, papaito lindo, yo bendigo cada hogar que estuvo sintonizándonos, Señor, en esta tarde tan preciosa. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos, Señor, que nos des el tiempo para que podamos meditar en esto que se habló en esta tarde, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.